Muchas gracias, Sergio. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me alegra mucho compartir este tiempo con ustedes. Realmente disfruto. Y Dios ha sido misericordioso conmigo y con mi esposa también, porque nos ha hecho ver, nos ha hecho recordar también de que aquí en la ciudad también tenemos una familia. Somos parte de una familia ya en Amaicha, una familia en Cristo, en la cual disfrutamos mucho. Y también recordamos aquí también que tenemos una familia grande de la cual hemos partido para hacer la misión de Dios. Y a su vez también cuando volvemos podemos tener su abrazo, su cariño, poder charlar con algunos amigos también, tomar un café, y esto hace que nos sintamos llenos también, nos sintamos cómodos, y es como, bueno, sentirte en casa. Así que estamos muy agradecidos con mi esposa por este tiempo y nos gozamos de compartirlo con ustedes también. Nos encanta Amaicha. Si hay algo lo que más nos gusta también son las personas. Las personas realmente te hacen sentir parte de la comunidad y es como caminar por el lugar y saber de que te están saludando, sos bienvenido, en las casas también. Así que gente muy buena, muy cariñosa y que nos ha abierto la puerta de su pueblo. Así que nosotros estamos muy agradecidos con la gente de Amaicha, muy agradecidos también por la gente de la iglesia, porque aún estando allí como familia, somos 4 con Dani, luego tenemos 2 hijas, Milena y Keila, pero nos sentimos, cada uno de los hermanos nos hacen sentir parte de ellos. Así que no estamos solos, el Señor está con nosotros, pero a la vez nos ha abierto familias que nos abracen en el lugar. El mensaje se sigue transmitiendo, se sigue esparciendo. Gracias a Dios nos ha permitido tener un programa radial también, en donde quizás uno habla por micrófono, pero no siempre tiene respuesta del público. Pero nos ha permitido ver en este último tiempo cómo el obrar de Dios en la vida de las personas. La semana pasada, hace 2 semanas, pudimos ver cómo una pareja y una chica pudieron llegarse a casa y tomar una decisión por el Señor Jesucristo, personas que escuchan el mensaje a través de la radio. Y entonces esto nos alienta también a seguir trabajando, y también a los hermanos que están detrás de este programa radial, que en realidad es toda la iglesia trabajando a través de esto, también es de mucho ánimo. Así que bueno, estamos también progresando en todo lo que es la tecnología, por así decirlo, y también de que de alguna manera a través de esta pandemia, que de alguna manera el mensaje se siga transmitiendo. No debe callar. Sí, quizás el distanciamiento se tenga que mantener, pero el mensaje no debe apagarse, sino debe seguir avanzando. Cuando llegaban estas personas a casa, bueno, con mi esposa nosotros nos gozamos tanto porque cuando sabemos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, de dónde nos rescató, personas que no tenían propósito, personas que no tenían sentido en la vida, ahora caminamos con el Señor todos los días. Y el saber de que esas personas comienzan un caminar con el Señor, esto nos debería alentar, nos debería, tocar el corazón y nos debería animar a seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio. Lo que usted vive con el Señor, lo que usted vive con Dios, y usted está entendiendo este caminar con Dios y lo lleva adelante, entonces puede entender lo que la otra persona va a estar viviendo. Este inicio de un caminar diario con Dios, lo que la iglesia transmite. No estamos hablando de una religión, ¿sí? No estamos hablando de cosas a seguir, sino estamos hablando de un caminar. Todos los días, cada momento, cada decisión, tomarla sabiendo que Dios está a nuestro lado. Entonces, estas personas a quienes usted puede estar hablando
a quienes pueda estar rindiendo su señoría al señorío del Señor, a aquellas personas que se entregan a Él. Entonces comienza todo un caminar con Él, un caminar en donde empieza a conocer su misericordia, su abrazo, su amor, y las cosas pasan, las dificultades vamos a tener, pero también vamos a tener su abrazo, también vamos a tener su compasión, vamos a tener su amor, su cariño. Y realmente es precioso saber y entender que cada día, cada instante, el Señor está con usted. Eso es muy diferente. Vivir una vida sin Él que una vida caminando constantemente con Él. Así que ánimo con seguir transmitiendo este camino, este evangelio de Cristo, y de seguir compartiéndolo, y sea parte usted de transmitir este mensaje. Así que gracias también por permitirme compartir este mensaje que tengo hoy para cada uno de ustedes, y en primer lugar es para mí. Realmente es mi deseo de que todos nosotros podamos llevar a la práctica lo que estoy por hablar ahora, lo que Dios me ha permitido transmitirles, y también yo creo que es un mensaje en el cual voy a estar aprendiendo y trabajando quizás todos los días de mi vida, y es así que realmente deseo de todo corazón que usted también pueda hacerlo, pueda llevarlo a la práctica, esforzarse y animarse para poder llevar a la práctica esto que estoy por hablar, lo que se habló la semana pasada y lo que los hermanos vienen hablando también, y lo que van a hablar, tomar en serio la palabra de Dios y vivenciarla. Habla la Biblia acerca del profeta Samuel, y dice la Biblia de que Dios estaba con Samuel, y Samuel era un profeta, Dios le hablaba y él transmitía aquello que Dios le hablaba, y dice que Dios no dejó caer en tierra todas las palabras que Samuel hablaba, porque él hablaba de parte de Dios, pero a la vez Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Todo lo que el Señor le hablaba, Samuel los transmitía. Y de igual manera nosotros no dejemos caer en tierra todas aquellas palabras que el Señor nos da, toda aquella enseñanza. Debemos tomarla, priorizarla, vivenciarla. ¿Sí? Debe ser un foco en nuestras vidas diarias, y por ella debemos regir nuestro caminar. Así que ahora le voy a pedir por favor que estemos abriendo la Biblia en el Evangelio de Marcos, San Marcos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 29 al 30. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. Hace unas semanas estuvimos hablando y estuvimos hablando acerca de una serie. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Lo llamamos, ¿verdad? Si nos acordamos. Y siguiendo esta línea es el mensaje que voy a transmitir hoy. Le he titulado Hechos para amar. Somos hechos para amar. Diría que este versículo que estamos por leer, de San Marcos capítulo 12, versículo de 29 al 30, es un versículo clave. Si usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere caminar bajo sus propósitos, entonces yo diría que en este versículo en realidad debería pararse sobre este versículo y luego caminar sobre este versículo. Usted quiere vivir como Dios desea, bajo sus caminos, hacer lo que Él desea, entonces párese sobre este versículo, es el punto de partida, y luego camine sobre este versículo. ¿Sí? Y dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas,
este es el principal mandamiento. Entonces, el versículo dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y tenés que amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y de este versículo es que vamos a estar hablando hoy. Dice en primer lugar, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando la Biblia aquí en este punto está hablando de corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre, sino está hablando, hace referencia al corazón como a nosotros, como una unidad, como un ser, a todo lo que nosotros somos, a todas nuestras vidas, todo lo que usted es y todo lo que usted hace. Entonces, cuando la Biblia está diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo que está diciendo es, ama al Señor tu Dios con todo lo que sos, con toda tu vida. Y entonces le voy a animar en que en este momento cada uno de nosotros podamos hacer un chequeo si realmente amamos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Entonces la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Y en el alma es la parte nuestra que no podemos palpar, pero sí podemos apreciar. El alma hace a nosotros como personas, nos caracteriza como personas. En ella encontramos los sentimientos, las emociones, la personalidad. Ahí encontramos también la actitud que tenemos. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a usted, cuando hablamos acerca de sentimientos, los sentimientos que tenemos durante nuestro caminar en la semana, ¿son los sentimientos los correctos? La actitud que usted tiene, ¿es la actitud correcta? ¿Es la actitud que honra a Dios? ¿Son los deseos que usted tiene, los anhelos, realmente los que Dios tiene? Me acuerdo que había preparado este mensaje, estaba en ese proceso, y me acuerdo que parece que me había levantado y no había tenido un buen sueño. Y me levanté y estaba camino al trabajo, camino a la escuela donde enseño, y iba un poco, me parece, malhumorado por el sueño que había tenido. Y cuando iban manejando, recordé justamente esto, de lo que estoy hablando. Y ahí entendí y dije, Nicolás, ¿es esta la actitud que agrada a Dios? ¿Con esta actitud vos vas a estar honrándole a Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Usted cuánto pensamos muchas veces? Es decir, nuestra actitud, las cosas que deseamos, las cosas que sentimos, si están agradándole al Señor, si le están honrando al Señor. Luego dice la Biblia también, ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Y ahí están todas aquellas cosas que pensamos, las cosas que planeamos y también aquellas cosas las cosas que razonamos. Y entonces yo quedo pensando, diciendo, ¿yo estoy honrando a Dios con las cosas que pensamos? ¿Estamos honrando a Dios con las cosas que planeamos y cómo razonamos? La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y entonces, realmente conocer la voluntad de Dios. Cambien su manera de pensar
para que cambien su manera de vivir. Estamos permitiendo que Dios, con sus enseñanzas, con su palabra, estamos permitiendo que ella toque nuestro corazón, llegue a nuestra mente también, le permitamos y que cambie todo lo que nosotros somos. Para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, tenemos que vivir y pensar como Él quiere. Para vivir, caminar como Él desea, para hacer su propósito, entonces primero tenemos que permitir que todas aquellas cosas, sus enseñanzas, su palabra, sean la nuestra. Debemos permitir que Él toque nuestro corazón, cambien su manera de pensar. Usted debe permitir que la palabra de Dios, que sus enseñanzas incorporen en su mente, para que su vivir también lo haga. ¿Quiere vivir bajo los propósitos de Dios? Entonces permita que sus enseñanzas, su palabra, entonces lleguen y cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y entonces ahí me pregunto, ¿realmente yo le estoy permitiendo que Dios cambie mi manera de pensar? O a veces decimos, no, yo pienso esto. A veces como decimos, sabemos lo que Dios quiere, sabemos lo que Dios enseña, pero a veces hay cosas que no nos gustan y entonces dejamos y es como que hacemos una pared, un muro, una muralla y decimos no a lo que el Señor enseña, sino que me permito quedarme con mi forma de pensar. Y de esta manera me permito vivir de acuerdo a como yo deseo. Ahora, ¿permite a Dios usted que cambie su manera de pensar? Para cambiar nuestra manera de vivir. También están los pensamientos. A veces los pensamientos son como los sentimientos, ¿verdad? Pasa una situación en donde nos hace enojar y a veces es como que no tomamos, es como si no tomáramos una decisión, no nos hacemos cargo de los sentimientos que tenemos. Y entonces lo dejamos brotar. Y pareciera, al igual que los sentimientos, hacemos lo mismo con los pensamientos. Los pensamientos vienen a nuestra mente y a veces decimos, bueno, es lo que estoy pensando. Pero sin embargo, la Biblia dice, en esto pensad. En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol, puede ponerlo en el margen si está escribiendo, él dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en lo de buen hombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y eso significa que usted puede decidir en qué pensar. Me acuerdo de que en un momento parece que vinieron pensamientos, no eran buenos estos pensamientos, pero también me acordé de que yo podía decidir en qué pensar. Y entonces pude decidir y decir, ya no voy a seguir pensando en esto, voy a cambiar este pensamiento y voy a empezar a pensar otras cosas buenas, que honren a Dios, que agradan a Dios. Pero muchas veces lo que hacemos es permitir que ese pensamiento avance, ¿verdad? Los razonamientos avancen, las planificaciones en nuestra mente avancen y entonces debemos preguntarnos, ¿esto que estoy pensando, que usted puede cambiarlo? Y la palabra de Dios afirma esto. ¿Realmente son los pensamientos que honran a Dios? Yo te estoy honrando, yo te estoy amando con estos pensamientos, con esto que estoy planeando, con esto que estoy razonando, yo te estoy agradando. Y esto no es aquí, sino es durante todos los días de la vida, de nuestro caminar con Dios. Y luego dice, vamos a amar a Dios, debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y cuando hablamos de todas nuestras fuerzas, esto es una realidad.
es verdad, nosotros amamos con todas nuestras fuerzas y somos capaces de hacer tantas cosas, de esforzarnos tanto por personas que amamos. Somos capaces de quedarnos toda la noche despiertos si tenemos nuestra hija, un familiar enfermo, somos capaces de quedarnos toda la noche despiertos para cuidarla, ¿verdad? ¿Cuántas personas se levantan a las 5 de la mañana para tener un plato de comida en la mesa de su casa? Y hacemos cosas por aquellas personas a quienes amamos. Nos esforzamos por ellos. Ahora yo me pregunto, ¿me esfuerzo de la misma manera por el Señor a quien digo amar? A veces pareciera que no, parece como que yo me esfuerzo, trabajo, paso tiempo con mi familia, pero luego ya no queda tiempo para esforzarme por el Señor. ¿Pasa eso en nuestras vidas? El Señor justamente dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y debemos amar al Señor. Y este es el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si hay prioridad, si hay a quien amar, por arriba, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosas materiales, por encima de cualquier propósito, es el Señor. Él debe estar en primer lugar. Debe ser nuestra prioridad. Y es por eso que le digo, ¿quiere vivir de acuerdo al propósito de Él? Entonces este versículo es el punto de partida, pero luego este versículo es el camino por donde usted debe caminar para vivir según los propósitos del Señor. Acabábamos de leer este versículo y dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ama al Señor, tu Dios, con todo lo que sos. Ahora, ¿cómo amar al Señor? Con todo lo que somos. Hay una forma de demostrar de que amamos a Dios. Y la Biblia habla de obediencia. De obediencia. Ahora, ¿cómo usted puede obedecer al Señor? Y de esto quisiera hablar. Hay dos puntos que nos van a ayudar a obedecer al Señor. Y el primer punto que quisiera hablarle es acerca de prioridad. De prioridad. El Señor, nuestro Dios, el Señor. Y esto nos habla de prioridad. Y esto también nos habla de incondicionalidad. Prioridad e incondicionalidad. Entrega. Cuando hablamos de prioridad, no estoy hablando de que, bien, ante el momento de tener una elección entre el Señor y otras cosas para hacer, es decir, si bien tiene que ver esto también, tiene mucho que ver, no solamente se trata de elegirlo siempre al Señor, sino que a la vez que tenemos que elegirlo a Él siempre, también cuando hablo de prioridad, estoy hablando de que, bien, estoy planeando algo. ¿Está el Señor en esos planes? He orado para preguntarle al Señor, ¿están bien estos planes? ¿Te agradan a vos? ¿Cuáles son los planes que vos tenés para mi vida? Estoy por tomar una decisión. ¿El Señor está en esas decisiones? Estoy, no sé, por cambiar el trabajo o a tomar una decisión familiar. Buscamos al Señor en primer lugar. Lo hacemos prioritario en nuestras vidas. A Él, de eso estoy hablando. Prioridad. Cuando hablamos de prioridad, hablamos de que hay una prioridad que
nos ayuda a que las demás prioridades puedan llevarse adelante. Y hay una prioridad profunda en cada uno de nosotros. Y esa prioridad está dada por el Espíritu. La Biblia habla de que cada uno de nosotros, nuestra naturaleza, somos espíritu, alma y cuerpo. Y así dice su palabra. Cada uno de nosotros, nuestra naturaleza, está compuesta por espíritu, por alma y por el cuerpo. ¿Sí? Hablamos hace un momento acerca del cuerpo, las cosas que podemos palpar, podemos ver, acerca del alma, aquellos que no podemos palpar, pero sí podemos apreciar, y luego el espíritu. El espíritu en nosotros es lo que permite nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Y el espíritu dicta una prioridad. En un momento el Señor Jesús, antes de ser entregado, Él va al Monte de los Olivos a orar y le dice a sus discípulos, quédense aquí ustedes, yo voy, y se iba a ir más adelante unos pasos y Él iba a estar orando, pero le pide a los discípulos que oren también, que oren. Entonces el Señor va unos pasos más adelante, Él ora al Padre y cuando vuelve a ver qué hacen los discípulos, entonces Él los encuentra durmiendo. Los despierta y le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Si usted le pregunta a su espíritu, ¿querés tener comunión con el Señor? ¿Querés relacionarte con el Señor? ¿Qué le va a decir su espíritu? Que sí, Él está dispuesto a eso, Él siempre está dispuesto a tener comunión con el Señor. Pero si usted le pregunta a su carne, ¿querés tener comunión con el Señor? Siempre le va a decir sí, ¿verdad que no? Si usted le pregunta al alma, ¿querés tener comunión con el Señor? Y aunque debieran, siempre le va a decir sí. Usted quizás en este momento, y esto pasa en cada momento, cuando usted va a adorar al Señor también, usted hizo un esfuerzo, quizás muchos no tenían muchas ganas de venir hoy acá, pero sin embargo se levantaron, se esforzaron y están hoy en este momento. Algunos nos están viendo por internet y ellos también se levantaron, hicieron un esfuerzo, se sentaron ahí para escuchar palabra de Dios y compartir en comunión de alguna manera, y Dios permite que todos estemos unidos en un espíritu. Y luego ellos hicimos un esfuerzo, algunos no, simplemente vinieron y sin tantos esfuerzos, pero muchos sí hicieron esfuerzos, ¿verdad? Y entonces hizo este esfuerzo. Si usted, el espíritu siempre está deseoso, pero muchos acá podrían estar pensando, muchos acá podrían tener sentimientos, muchos acá pueden tener actitudes en otro lado y no enfocada en el Señor. Quizás su espíritu puede estar deseoso de estar aquí, pero su cuerpo y su alma todo lo lleva a compartir otro tiempo. Quizás un partido de fútbol, un asado, estar en otro lugar. ¿Se entiende lo que hablo? Si el espíritu dicta una prioridad, entonces debemos llevar a que nuestro cuerpo y nuestra alma cumpla con esa prioridad que está direccionando el espíritu. Esa prioridad, esa comunión con el Señor que usted debe llevar a su cuerpo, a todo lo que es su naturaleza, lo debe llevar a Él y compartir esa comunión, entonces le va a permitir realmente que esta prioridad le lleve a cumplir todas las demás prioridades. Nuestra primera prioridad es nuestra comunión con el Señor. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos esta prioridad incorporada en nuestra vida. El espíritu que Dios nos dio y que nos permite compartir con el Señor. Y es así que
Debemos aprender que aunque no tengamos ganas, no tengamos ánimo, entonces debemos de igual manera ayudar a que todo lo que nosotros somos, llevarlo a cumplir esta prioridad. Tenga ánimo o no tenga ánimo. Es correcto esforzarnos, como hemos hablado, por nuestro Señor. Sí es correcto. Ir y juntarse con personas que le acerquen al Señor. Es correcto venir a lugares y aunque usted no desee, pero venir y conocer más. Es correcto y es bueno, no tiene ganas de orar, pero es correcto ir y orar de tal manera de tener comunión con el Señor. Y que esa comunión, el Señor, realmente se vaya dando una alimentación, una retroalimentación incluso. Es correcto todo esto. Es correcto que usted pueda leer la Biblia y aunque no tenga ganas, pero leerla. Y permitir que Dios le haga gozar en ello también. Es correcto que la prioridad sea el Señor. Nuestra prioridad sea tener comunión con Él. Entonces, la primera hay para obedecer al Señor, para vivir, para amarle, 2 puntos. El primero de ellos es la prioridad. Darle al Señor la prioridad. Y dentro de prioridades hay una prioridad. ¿Cuál es? La que dicta el Espíritu, la que está señalando el Espíritu que está en usted, el cual es comunión. Comunión con el Señor. Y lleve su cuerpo, lleve su alma para vivir de acuerdo a esto. Luego, el segundo punto es incondicionalidad, entrega. Hablamos de incondicionalidad, entrega. Para vivir de esta manera creo que es algo que se desarrolla en nuestro caminar con Dios. Nadie que ha tomado una decisión muchas veces se entrega al principio o es incondicional al Señor, sino nuestro caminar con el Señor, el conocerlo más, el tener esta comunión nos lleva a conocerlo y realmente a entregarnos a Él y a estar dispuesto a decir, Señor, sea lo que sea, donde sea y como sea, yo estoy dispuesto, estoy entregado, estoy incondicionalmente puesto para vos, para que vos me uses. Y esto es algo que se aprende, se desarrolla en nuestro caminar diario con el Señor. El Señor debería ser nuestro maestro, a quien debemos aprender, a quien debemos obedecer. Él es a quien los pasos que debemos seguir. Y no es algo que nosotros podemos llevar adelante. No es que usted puede y decir, bien, yo voy a vivir de acuerdo como el Señor desea, sino que esto es algo que el Señor, el Espíritu Santo, produce en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Son los frutos del Espíritu, le estoy hablando. Le estoy diciendo, bien, para vivir de acuerdo a como el Señor desea, para amar, ¿sí? Para tener bondad, misericordia, mansedumbre, templanza, todo esto no es algo que usted salga de usted, sino es algo que salga del Señor, que sale del Señor. ¿Sí? Es algo que en su comunión con Dios le va a permitir tener esta forma de caminar, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Y esto es algo que los apóstoles mismos tuvieron que desarrollar también en su relación con Dios. Al principio tenemos al apóstol Pedro como por ejemplo, él decía amar al Señor y él decía estar entregado al Señor incondicionalmente. Él decía, ¿sabes, Señor? Yo estoy dispuesto a morir por vos. Pero horas más tarde, él lo estuvo negando. Estuvo negando al Señor. Y es que él quizás sí amaba al Señor, pero no estaba dispuesto a pagar el precio de su amor por el Señor. No estaba dispuesto a pagar el precio. Pero luego, tiempo más tarde, él aprendió del Señor. Y todo aquello que él hablaba, todo aquello que él pensaba, él lo pudo vivenciar. Porque luego el apóstol Pedro
vivió una vida incondicional para el Señor. Realmente tuvo una vida de entrega a Él. Entonces todo lo que hablaba, todo lo que pensaba se hizo vivencial. Fue una realidad. Debemos amar al Señor de esta manera. Obediencia. No se trata de decir que amo al Señor. Se trata solamente de palabras. Se trata de amar al Señor con lo que hacemos. Amar al Señor con nuestros hechos. Y de eso se trata. Cuando amamos al Señor de esta manera, entonces ya nosotros estamos entregados a su señorío. Las prioridades ya no son las suyas, sino son las del Señor. Cuando estamos entregados al Señor, la vida ya no gira en torno a usted. Usted no es el centro de la vida, sino es el Señor el centro de la vida. Ya no hablamos de qué tantas cosas usted posee, o si posee mucho, o posee poco, sino que si todas las cosas que usted posee están puestas al servicio del Señor. Cuando hablamos de que el Señor sea el centro de nuestra vida, si realmente amamos a Dios, entonces Él marca nuestro propósito, Él marca nuestra dirección. Luego la Biblia dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ama usted al Señor, amar al Señor entonces le permitirá amar al prójimo. El Señor es el punto de partida del amor. Es la fuente del amor. Comience amando por el Señor, comience conociéndolo a Dios, y aquel que es la fuente de amor, entonces le permitirá transmitir amor a las demás personas. Cada uno de ustedes podrá saber de qué diferencia hay, qué diferente es cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, y ante las diferentes situaciones de la vida, usted puede responder de una manera cuando está con el Señor y responder de una manera muy diferente cuando no está con el Señor. ¿Es así? ¿Verdad que es así? Para amar a los demás, comience por lo primero. Para servir a los demás, comience sirviendo al Señor. Comience amando al Señor. Entonces, quisiera que en este momento pongámonos de pies y vamos a orar. Tenga un tiempo con el Señor, preguntándose, Señor, vos sos el primero en mi vida, vos sos realmente aquel a quien verdaderamente amo, y que realmente mi vida, todo lo que soy, mi mente, mi alma, mi fuerza, mi corazón, todo eso realmente está dando esto como prioridad. Mis acciones, yo te honro con mis acciones, Señor, con aquellas cosas que estoy pensando. Mis caminos son los tuyos. Son los tuyos. ¿Se ven esto en las prioridades? ¿Soy incondicional a vos? ¿Estoy dispuesto a estar entregado? ¿A ir donde vos querés que vaya? ¿En el tiempo que vos querés que vaya? Tómese un tiempo para orar. Y que, como dije al principio, esto a mí me va a llevar toda la vida, pero vale la pena caminar y esforzarme para que esta prioridad sea realmente la prioridad, mi comunión con Dios, y aprender a llevarlo a todo mi ser, todo mi cuerpo. Y realmente deseo esto de usted también, que usted pueda aprender a llevar todo lo que usted es, quiera o no quiera, sea agradable para usted o no lo sea. Realmente Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios, es su Señor, es su Dios. Entonces, que usted realmente pueda llevar y decir, Señor, aquí está mi vida, todo mi ser, todo lo que yo soy, entregado a vos. Yo realmente te amo
Gracias por escucharme. Dios les bendiga y use esto que hemos hablado hoy y que moldee y forme cada una de nuestras vidas, comenzando por la mía. Dios les bendiga.